Mientras la mayoría corre detrás de fórmulas milagrosas, el verdadero secreto de la transformación no hace ruido. No tiene escenario, no tiene grito de victoria, no tiene necesidad de aprobación externa. Lo que cambia la vida de verdad sucede por dentro, en el silencio, cuando nadie está mirando. Y es justamente por eso que casi nadie lo entiende, porque fueron enseñados a buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. La verdad es incómoda. Si crees que la vida es lo que sucede allá afuera, todavía estás dormido. La mayor estafa que nos contaron a todos es que necesitamos correr, luchar, sufrir, esperar. Pero eso es solo la cáscara. Lo que nadie te cuenta y que mucha gente poderosa ya descubrió es que la realidad que vives no es un reflejo de la suerte, del azar o del merecimiento. Es un reflejo directo de la frecuencia que sostienes en silencio. Existe un código, un patrón oculto que gobierna cómo las cosas se manifiestan. Y no está en los libros escolares ni en la televisión. Está dentro de ti. Yo fui allí, rompí ese sistema, reescribí el código, y eso es lo que te voy a revelar ahora. El proceso oculto, poderoso y transformador, que lo cambia todo sin necesidad de probar nada a nadie. Llegó un momento en que percibí que el ruido del mundo estaba moldeando demasiado mis pensamientos. La televisión, los plazos, las redes sociales, todo eso robaba mi atención de lo esencial. Cuando finalmente elegí retirarme hacia adentro, el silencio comenzó a enseñarme. No era ausencia de sonido, era presencia de conciencia. Era como si el universo susurrara, ahora puedes oírme. La mente analítica siempre quiere respuestas inmediatas, quiere controlar, quiere entender, pero el campo cuántico no se revela bajo presión. Necesité vaciarme de la necesidad de saber, de la urgencia de resolver, de la prisa de manifestar. Solo en el vacío interior sentí aquella presencia que antecede a todo. La quietud no era una espera, era una preparación. En aquel estado de silencio, todo comenzó a desacelerar por dentro. Ya no necesitaba correr detrás de las cosas, solo observaba cómo ellas venían. Y al observar cómo ellas venían, algo en mí comenzó a cambiar. El ego ya no gritaba, porque ya no tenía público. Fue durante esos momentos silenciosos que comprendí cuánto estaba fragmentada mi energía. Estaba intentando manifestar con la boca, pero contradiciendo con el cuerpo. El silencio me mostró la danza sutil entre coherencia y frecuencia. Cuando todo se aquieta, no queda espacio para la máscara. Solo lo que es verdadero permanece. Y es ahí donde el universo comienza a responder. Hoy entiendo que el silencio no es ausencia, es lenguaje puro. Una frecuencia tan refinada que solo puede ser captada cuando el cuerpo entero aprende a parar. Y cuando se para, algo comienza a moverse en el fondo. Fue en esa pausa que comencé a sentir el milagro, incluso antes de que se manifestara. Tardé un tiempo en comprender que la realidad no se dobla ante el deseo, sino ante la vibración. Al principio yo aún esperaba que algo externo me diera permiso para sentir. Pero cuando dejé de buscar señales y comencé a emanar la certeza, todo cambió. El milagro no venía porque yo quería, comenzaba a acercarse cuando yo ya me sentía dentro de él. Antes de ver, aprendí a ser. Sentí que necesitaba vivir como si ya hubiera sucedido, sin forzar, sin anunciar. Era un estado interno, íntimo, que dispensaba prueba a su audiencia. Caminaba por la casa en silencio, sintiendo que la vida ya se había transformado. Nada grandioso del lado de afuera, pero un alineamiento absoluto por dentro. Y eso, por más simple que parezca, fue lo que aceleró todo. No era más sobre esperar, era sobre sintonizar. Era como cambiar el dial de una estación de radio. Dejaba de oír el ruido de la falta y me conectaba con la frecuencia de la abundancia. Repetía mentalmente, ya es mío, ya sucedió. Y en aquel exacto instante, el cuerpo creía. Cuando la biología responde, el universo no tiene opción más que reflejar. Comencé a experimentar sensaciones que no tenían justificación en el mundo externo, alegría sin motivo, gratitud sin objeto, plenitud sin conquista. Eso confundía la mente analítica, pero era una señal clara de que el campo cuántico estaba activo. Y cuanto más sostenía ese estado, más se acumulaban las coincidencias. Nada era coincidencia, era coherencia.
No necesité decir nada a nadie, no publiqué, no compartí, no pedí validación. La vibración que sostuve, en silencio, comenzó a organizar la realidad sin esfuerzo. Y fue justamente en ese punto, cuando el mundo aún no veía nada, que todo ya estaba en movimiento. Fue ahí que surgió la herramienta más poderosa, la mente observadora. Todo comenzó a cambiar el día en que percibí que yo no era mis pensamientos. Parece simple, pero fue transformador. Estaba meditando y en determinado momento me vi pensando en algo banal. Y por primera vez, no seguí ese pensamiento. Apenas lo observé. Ese espacio entre mí y la mente fue liberador. Y es en ese espacio donde nace el cambio de verdad. La práctica era simple, pero exigía consistencia. Cada vez que la ira surgía, yo no reaccionaba, solo observaba. Cuando la ansiedad aparecía, respiraba y decía internamente, «Mira, ahí está ella de nuevo». No intentaba luchar ni apagar, solo ponía luz. Y cuanto más hacía esto, más comenzaba a debilitarse el programa automático. La mente observadora no juzga, no corrige, no cobra. Ella solo está presente. Es como ver una película, pero sin olvidar que estás en la butaca y no en la pantalla. Poco a poco fui dejando de ser el personaje para ser el director de mi propia historia. Sin esfuerzo, solo presencia. Fue en ese estado silencioso, atento y profundo, que percibí cuánto mi subconsciente aún repetía patrones antiguos. Y fue allí, en la calma de la observación, que preparé el terreno para la próxima etapa. Porque la reprogramación real sucede cuando nadie está mirando. Siempre que me preguntan, ¿cuándo fue que comenzaste a cambiar de verdad?, yo respondo, fue cuando nadie me estaba viendo. No hubo aplausos, no hubo testigos, solo yo, mis pensamientos y el silencio. Fue en aquel intervalo entre un compromiso y otro, cuando elegí cerrar los ojos por 5 minutos, que comencé a reescribir mis creencias más profundas. Sin ritual elaborado, solo intención. Entendí que el subconsciente no cambia con palabras bonitas ni con promesas de año nuevo. Cambia con repetición, con emoción, con presencia. Comencé a usar pequeños momentos de mi día para imaginarme viviendo de otra manera. Mientras lavaba los platos, mentalizaba nuevas posibilidades. Mientras esperaba el ascensor, activaba una nueva identidad. Esas pequeñas prácticas silenciosas fueron esculpiendo un nuevo yo. Nadie veía, pero por dentro algo estaba sucediendo. Era como replantar un bosque entero sin hacer ruido. Cada pensamiento observado, cada emoción resignificada era una semilla nueva. Y aunque el mundo afuera continuara igual, dentro de mí ya no era lo mismo. Creé el hábito de que cada vez que una creencia antigua surgía, la sustituía por otra. Si pensaba, esto es difícil, inmediatamente insertaba, esto se está volviendo natural para mí. Y no bastaba pensar. Yo sentía aquello como si fuera una verdad. Entrené a mi cerebro como quien enseña a un niño, con paciencia, con amor, con firmeza, hasta que comenzó a creer. Fue en esa soledad consciente que comencé a tocar el campo de las infinitas posibilidades, y percibí que no era más sobre cambiar la realidad con fuerza, sino sintonizar con lo que ya existe en otro nivel. Meditar para mí dejó de ser una práctica y se convirtió en un portal. No era sobre vaciar la mente completamente, era sobre entrar en contacto con algo más grande que ella. Cuando me senté por primera vez con la intención de ir más allá de mi cuerpo, de mi identidad, de mis papeles sociales, sentí una incomodidad, como si estuviera dejando de existir. Pero allí, en aquella oscuridad interna, era donde la magia comenzaba. El campo estaba allí, esperándome. Comencé a percibir que cada vez que me disolvía en la meditación, accedía a un lugar donde todo ya existía. No como un pensamiento vago,
sino como una realidad vibracional tan real como cualquier experiencia física. Era como hojear un catálogo de futuros posibles. Bastaba alinearme emocionalmente con uno de ellos y aquella línea de realidad se activaba silenciosamente, sin alardes. Recuerdo un día en que entré tan profundo en ese campo que salí de la meditación en lágrimas, no porque algo afuera hubiera cambiado, sino porque había sentido con cada célula de mi cuerpo que ya estaba viviendo una nueva versión de mí. Era como visitar el futuro y volver con pruebas emocionales. Era demasiado real para ser solo imaginación. A lo largo del tiempo, comencé a transformar este proceso en un estilo de vida. No necesitaba más de una hora exacta o de un lugar perfecto. Bastaba cerrar los ojos, ajustar la respiración y en segundos estaba de nuevo en aquel campo. Algunas personas buscan templos. Yo descubrí que el templo estaba dentro y se abría en silencio, con intención pura y corazón presente. Y allí fue que entendí: si puedo conectarme con cualquier realidad, entonces puedo vivirla antes incluso de que llegue. Y fue en ese estado de ser anticipado que mi cuerpo comenzó a responder de una forma sorprendente. Hubo un momento en que el cambio dejó de ser mental y comenzó a volverse físico. Era como si mi cuerpo hubiera entendido antes incluso de que la vida cambiara. Cada célula parecía ensayar un nuevo papel, como actores que memorizan el guión antes del estreno. Y esto no sucedió en público, no fue un espectáculo. Sucedió en el silencio. Lo más curioso es que mi cuerpo comenzó a responder de formas inesperadas. Sentía alegría sin motivo, ligereza sin explicación. No había nada en el calendario que justificara aquello. Pero el cuerpo no estaba reaccionando al mundo externo. Estaba alineándose con una realidad que aún no se había manifestado. El cerebro ya no distinguía entre lo real y lo intensamente vivido por dentro. Pasé a entender que si quería una nueva vida, mi cuerpo necesitaba aprender a vivir en ella antes de que se volviera visible. Era como entrenar un músculo emocional: gratitud, confianza, emoción. Practicaba esas emociones todos los días como quien practica piano, y poco a poco dejaron de ser ensayadas, se volvieron naturales, automáticas, verdaderas. El lenguaje del cuerpo es la emoción, y él aprendió a comunicarse con el campo antes de que el campo respondiera. Cuanto más se comportaba como si aquello ya hubiera sucedido, más rápido el mundo físico comenzaba a reflejar ese estado. Fue en ese proceso que comprendí el papel de lo invisible, porque era en él donde todo se organizaba, se alineaba, se preparaba para aparecer. Y cuando entendí esto de verdad, dejé de esperar pruebas. Pasé a confiar en lo que aún no se ve. Fueron años buscando resultados visibles, intentando forzar cambios en el plano físico, hasta que comprendí: todo lo que es verdaderamente poderoso nace en lo invisible. No es lo que los ojos ven lo que define la realidad, sino lo que vibra detrás de ella. Comencé a percibir que cuanto más intentaba controlar lo externo, más distante quedaba de la manifestación. La respuesta no estaba afuera, estaba en el campo. Lo invisible es silencioso, es sutil, pero es increíblemente organizado. Es como el código detrás de un software, el esqueleto detrás de la forma. Cuando entré en sintonía con ese campo, noté que las coincidencias dejaron de ser aleatorias, eran respuestas. Cada pensamiento alineado, cada emoción coherente generaba una reacción, no inmediata, pero en lo invisible, donde todo se inicia. Fue en ese entendimiento que paré de buscar pruebas. No necesitaba más ver para creer. Yo sentía, y eso bastaba. Sabía que si el sentimiento era real, la frecuencia era la correcta. Y si la frecuencia era correcta, era cuestión de tiempo hasta que lo invisible se volviera materia. Manifestar, en el fondo, es apenas permitir que lo invisible sea visto, sin ansiedad, sin prisa. Las mayores transformaciones que viví comenzaron como una vibración tenue, como un presentimiento suave de que algo ya era diferente. Y yo alimentaba eso en silencio, sin contarle a nadie, sin interferir. Solo mantenía el corazón abierto y la mente firme. El secreto no era hacer más, era ser más. Ser la nueva realidad antes de que tuviera forma. Y fue en ese estado de entrega silenciosa que algo profundo sucedió. Dejé de necesitar probar, y cuando eso sucedió, todo comenzó a venir.
Llegó una fase en que simplemente paré. No de crecer, no de practicar, sino de intentar convencer al mundo de que yo estaba cambiando. Antes existía esa necesidad inconsciente de mostrar, de tener validación, de decir, mira lo que conseguí, pero cuando solté eso, algo en mí se alineó de forma absoluta. Era como si el campo solo estuviera esperando ese punto de rendición total. El ego siempre quiere la medalla, quiere ser visto, quiere aplauso. Pero el campo responde a la coherencia, no al teatro. Cuando la necesidad de probar desaparece, la frecuencia cambia. Es en ese instante que la manifestación comienza a ganar fuerza. Yo ya no estaba intentando convencer a nadie, yo simplemente era. Y ese ser silencioso cargaba un poder que el ego jamás alcanza. Las cosas comenzaron a llegar de manera inesperada. Personas surgían, oportunidades aparecían, soluciones venían sin esfuerzo, sin plan descabellado, sin corredera. No porque yo fui detrás, sino porque al dejar de querer probar, mi energía quedó limpia, fluida, receptiva. Aquello que antes yo buscaba, ahora me buscaba a mí. Era como si el universo dijera, ¿ahora estás listo? La ausencia de la prisa me dio algo aún más valioso, presencia. Comencé a vivir cada momento como si ya estuviera completo, sin deudas emocionales. Y esta presencia plena fue en que el milagro dejó de ser una excepción y pasó a ser un ritmo, un estado continuo de creación consciente, donde lo invisible y lo visible bailan juntos sin necesidad de anunciar la coreografía. Y fue en ese silencio lleno de significado que comprendí el camino real. No aquel que enseña a correr detrás de los sueños, sino el que revela que todo ya está en camino, siempre que aprendas a estar en paz. Si este mensaje tuvo sentido para ti, si se conectó con lo que vives, comenta aquí abajo. El universo responde a la frecuencia, no a la desesperación. Esta frase marcó a mucha gente. Quiero saber si resonó contigo también.